Me llamo Natalie y, a los 31 años, pensé que por fin había construido una vida para mí misma. Ese departamento en el centro de Chicago representaba años de esfuerzo, mientras que a mi hermana siempre le dieron todo en bandeja de plata. Jamás imaginé que mis papás cruzarían la línea, sentados a la hora de la cena, entregándole a mi hermana las llaves de mi lugar como si nada, sin siquiera preguntarme. La cara que pusieron cuando les dije, tranquila, que me había mudado hacía 6 semanas no tuvo precio. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Suscríbete y quédate pendiente para escuchar cómo finalmente me defendí después de años de ser la hija olvidada. Crecí en los suburbios de Illinois y siempre sentí que vivía bajo la sombra de mi hermana Elaine. Nuestra casa en Naperville tenía 4 recámaras, pero de alguna manera los reflectores siempre estaban sobre una sola hija. Desde el principio, el patrón era clarísimo: a Elaine le daban atención, elogios y recursos, mientras que a mí me tocaba arreglármela sola. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 16. Llevaba meses dejando pistas de que quería una reunión sencilla con mis amigos en una pizzería local que me encantaba. Cuando llegó el día, mis papás lo habían olvidado por completo. Mi mamá estaba ocupada llevando a Elaine, de 11 años en ese entonces, a su recital de danza. Mi papá trabajaba tarde. Terminé pidiendo una pizza pequeña yo sola y comiéndola en mi cuarto mientras hojeaba folletos de universidades. En cambio, cuando Elaine cumplió 16, 5 años después, mis papás rentaron un salón, contrataron un DJ y hasta le regalaron un carro usado, pero en perfecto estado, con un enorme moño rojo encima. Los eventos escolares siguieron el mismo patrón. Mis papás casi nunca iban a mis ceremonias de honor ni a las finales del equipo de debate. Cuando me gradué como subvaledictora de mi clase, mi mamá pasó la mayor parte de la ceremonia tomando fotos de Elaine entre el público en lugar de verme dar mi discurso. Con Elaine era distinto. Movía las vacaciones para ajustarse a sus torneos de softball y se desvelaban ayudándola con sus proyectos de ciencias. La desigualdad continuó en la universidad. Yo trabajé en 3 empleos al mismo tiempo, en las mañanas en una cafetería, en las tardes en la biblioteca y los fines de semana como mesera. Cada dólar lo guardaba para mis estudios en Northwestern University, donde me especialicé en marketing con una concentración en medios digitales. Mis papás aportaron lo que, según ellos, podían, unos $500 por semestre. Apenas alcanzaba para libros, mucho menos para la colegiatura. Mientras tanto, Elaine estudiaba en la Universidad de Chicago con el apoyo total de mis papás. Cambió de carrera 4 veces, se tomó un semestre sabático para encontrarse en Europa y aún así se graduó sin deudas estudiantiles porque ellos cubrieron todo. Cuando batallaba con las clases, mi papá le contrataba tutores. Cuando quiso vivir fuera del campus, ellos pagaron la renta y el depósito. Después de graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en una firma de marketing digital en el centro de Chicago. El sueldo era modesto, pero me las arreglé con un presupuesto súper estricto, viviendo con 3 roomies en un departamento chiquitito y lejos de la oficina. Preparaba mi comida, nunca tomaba vacaciones y guardaba cada centavo extra. Tras 3 años de ascensos y trabajos extras manejando redes sociales de pequeños negocios, finalmente ahorré lo suficiente para el enganche de un depa de una recámara en River North. Ese lugar lo era todo para mí: 900 pies cuadrados de piso de madera, ladrillo expuesto y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana de manera perfecta. La cocina apenas alcanzaba para una mesa, pero encontré una isla de segunda mano preciosa que usaba como espacio de trabajo y comedor. Cada mueble era fruto de planeación y ahorro. El sillón gris me tomó 6 meses de horas extra poder comprarlo. El juego de recámara lo armé con piezas de 4 tiendas de segunda mano distintas, restaurándolas yo misma los fines de semana. Nada combinaba del todo, pero cada cosa estaba elegida con intención. Justo antes de que empezara todo este drama familiar, pasé por una ruptura muy dolorosa con Thomas, mi novio de 2 años. Nos conocimos en una conferencia de marketing y pensé que teníamos una relación sólida. Era creativo, ambicioso y parecía entender la dinámica complicada de mi familia. Pero una noche, cenando, me soltó que había aceptado un trabajo en Seattle sin siquiera hablarlo conmigo. Cuando reaccioné sorprendida, él de verdad no entendía por qué me molestaba no haber tenido voz en una decisión que, en la práctica, acababa con nuestra relación.
Esa ruptura me dejó cuestionando mi propio juicio y sintiéndome muy vulnerable. A pesar del trato desigual, siempre mantuve con mi familia una relación superficial, nada más. Yo le llamaba a mi mamá cada semana. Le mandaba regalos de cumpleaños y en las fiestas. Iba a las cenas de domingo una vez al mes, manejando 40 minutos de ida y vuelta para sentarme en la mesa, donde inevitablemente la conversación giraba en torno a Elaine, su último drama o algún logro nuevo. Yo sonreía y asentía mientras escuchaba historias de su tercer intento de posgrado o de su nuevo novio. Ayudaba a recoger la mesa mientras mi mamá se preocupaba porque Elaine comiera suficiente. Abrazaba a todos al despedirme, mientras hacía cálculos mentales de cuántas semanas podría evitar razonablemente la siguiente cena. Esas cenas eran como una obra de teatro, y yo jugaba el papel de hija y hermana comprensiva, mientras guardaba mis verdaderos sentimientos bajo llave. Aprendí desde temprano que expresar dolor o resentimiento solo terminaba con que me llamaran demasiado sensible o celosa. Así que levanté muros alrededor de mi corazón y aprendí a mantener las conversaciones superficiales. Mi vida real, mis amistades, mis problemas, mis logros siempre permanecieron separados con cuidado de mi vida familiar. El departamento era mi santuario contra todo eso. Mi prueba de que podía crear algo hermoso completamente sola. El patrón de inestabilidad de Elaine se volvió imposible de ignorar cuando entramos a los 20 y 30. Mientras yo construía una carrera sólida con ascensos constantes y más responsabilidades, mi hermana rebotaba de trabajo en trabajo como una pelota de pinball. Fue barista 3 meses hasta que renunció porque los horarios tempraneros arruinaban su energía creativa. Duró 6 semanas en un puesto administrativo porque su jefe no entendía su proceso. Intentó vender bienes raíces pero se rindió tras no concretar ninguna venta en 4 meses. Después de cada fracaso, nuestros papás la rescataban económicamente. Le pagaban la renta cuando no podía, cubrían su carro cuando decía que era demasiado estresante. Incluso financiaron un retiro de bienestar en Arizona por 3 meses cuando aseguró que buscar empleo le había detonado ansiedad. Todo esto mientras me decían a mí lo orgullosos que estaban de mi independencia, como si mi autosuficiencia fuera conveniencia y no necesidad. Sus relaciones seguían el mismo patrón. Elaine pasaba de novio en novio, de romie en romie, cada relación terminando en pleitos dramáticos donde ella siempre acababa como la víctima. De repente, las amistades se volvían tóxicas. Los compañeros de casa imposibles de soportar. Y ahí estaban mis papás, consolándola, aconsejándola y, al final, sacando la cartera. Hace unos 8 meses empecé a notar cosas raras respecto a mi departamento. La primera vez fue cuando invité a Elaine a cenar. Mientras yo cocinaba, ella andaba curioseando, abriendo closets y revisando cómo guardaba mis cosas. Sus comentarios parecían inocentes. Este lugar es perfecto para recibir gente, tienes muchísimo espacio para solo una persona. No pensé mucho en eso hasta que empezó a hacerme preguntas demasiado específicas sobre mi contrato de arrendamiento, las cuotas de mantenimiento y hasta sobre la seguridad del edificio. Un mes después me llamó para pedirme prestado mi vestido negro de cóctel para una entrevista. Cuando regresé del trabajo, no solo faltaba el vestido, también habían desaparecido 2 pares de zapatos, una bolsa de diseñador que me había regalado en mi cumpleaños 30 y varias piezas de joyería. Cuando la enfrenté, se hizo la sorprendida por mi enojo, pensé que querrías ayudarme a verme profesional. No es como si los estuvieras usando hoy. Las visitas sin aviso comenzaron poco después. Llegaba a casa y la encontraba sentada en mi sala porque el portero la había dejado pasar al reconocerla como mi hermana. Quitaba importancia con frases como estaba por aquí cerca o necesitaba tiempo con mi hermanita. Esas visitas siempre terminaban en lo mismo, pedir prestado dinero para arreglar el carro, mi laptop porque la suya estaba rara, o hasta mi tarjeta de crédito porque se le había olvidado la cartera. La cosa se salió de control cuando volví de un fin de semana con amigos y descubrí que Elaine había organizado una cena en mi departamento. 8 desconocidos habían usado mis platos, se habían sentado en mis sillones y habían dejado manchas de vino en mi tapete. Cuando la llamé en shock, se rió, tu lugar es muy pequeño, sabía que no te iba a importar. Además limpiamos la mayoría. Por fin la confronté en serio, sentándola a tomar café para establecer límites claros. Elaine, necesito que entiendas que mi depa es mi espacio privado. No puedes venir sin avisar.
Tampoco puedes tomar mis cosas sin preguntar, y mucho menos organizar fiestas aquí, esté yo o no en casa. Su respuesta fue desdeñosa. ¿Por qué eres tan exagerada? Somos hermanas. Lo tuyo es mío, ¿no? Siempre has sido bien rara con eso de compartir. Cuando me mantuve firme, hizo lo de siempre, le llamó a mis papás. Esa misma noche recibí un sermón de mi papá sobre la familia se apoya y una llamada llorosa de mi mamá preguntando por qué era tan egoísta si Elaine solo admiraba mi hermoso hogar. La validación vino de mi amiga Jessica, quien presenció una de esas visitas no invitadas. Cuando Elaine se fue, Jessica me miró seria. Natalie, eso no es normal, lo sabes, ¿verdad? Como revisó tu correspondencia, los comentarios sobre cuánto cuesta todo, cómo se llevó tu suéter sin pedirlo. No está respetando tus límites. La gota que derramó el vaso fue cuando noté que cosas en mi depa se movían o desaparecían por completo. Mi pasaporte, que siempre guardaba en un cajón específico, apareció de repente en mi librero. Documentos financieros estaban revueltos. Mis audífonos inalámbricos más caros desaparecieron. La seguridad de mi propio hogar empezó a sentirse comprometida, y con ello, mi sentido de independencia. El punto de quiebre llegó después de regresar de un viaje de trabajo de 3 días en Nueva York. Había presentado la campaña de mi agencia ante un cliente muy importante y las juntas habían salido increíble. Mi jefe incluso insinuó un posible ascenso si cerrábamos la cuenta. Venía flotando en una ola de logro profesional cuando abrí la puerta de mi departamento. Esa sensación se evaporó al instante. Mi espacio ordenado y acogedor parecía haber sido arrasado por un huracán. Botellas vacías de vino en la cocina, envases de comida rápida desbordando del bote de basura, el fregadero lleno de trastes con moho. Los cojines del sillón tirados en el piso y un abrigo desconocido colgado en mi silla del comedor. Avanzando con horror, vi que la cosa era peor, toallas húmedas en el baño, mis cremas y sueros carísimos usados y destapados, casi vacíos. La ropa de cama de visitas toda arrugada en la sala junto con cobijas que ni reconocía. Pero lo más doloroso me esperaba en mi recámara. Mi diario, guardado en el buró, estaba abierto en la cama, con páginas dobladas y mañoseadas. A su lado, una copa de vino con una marca de labial, del mismo tono que Elaine suele usar. La invasión de ese espacio íntimo, mis palabras, mi terapia, mis inseguridades más profundas fue devastadora. Llamé a Elaine de inmediato, con las manos temblando de coraje, un coraje que rara vez me permitía sentir. Cuando contestó con un casual ¿qué onda?, sis, apenas podía armar frases coherentes. Mi depa. Estuviste en mi depa con gente. Leíste mi diario. Su respuesta fue tan predecible que, en cualquier otra circunstancia, habría sido cómica. Ah, eso. Sí, necesitaba un descanso de mis roomies. Han estado súper molestos últimamente, teniendo sexo a todo volumen y fumando adentro. Solo necesitaba un lugar tranquilo para quedarme un par de noches. ¿Un par de noches? ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? ¿Y quién más vino? Mi voz ya era un grito. No más unos amigos, y solo como 3 noches, tal vez 4. Además, limpiamos. La mentira descarada frente al desastre que me rodeaba avivó aún más mi enojo. No limpiaste nada. Revisaste mis cosas personales. Leíste mi diario privado. Tuviste extraños durmiendo en mi casa sin mi permiso. Su voz cambió al instante al tono herido y lloroso que siempre usaba cuando alguien la confrontaba. ¿Por qué me gritas? Estaba en un lugar emocional muy malo. Mis roomies son tóxicos y solo necesitaba a mi hermana mayor. Pensé que entenderías. Pensé que querrías ayudarme. Antes de que pudiera responder, mi celular sonó con otra llamada, mamá. Obvio, justo a tiempo. Rechacé la llamada, pero segundos después Elaine dijo. Mamá quiere que vayamos a cenar mañana. Dice que es importante. La cena de emergencia al día siguiente parecía más bien una intervención cuidadosamente planeada, excepto que la persona intervenida era yo, no la que había roto los límites. La casa de mis papás seguía igual que siempre. Fotos familiares dominadas por los logros de Elaine, los muebles acomodados para lucir la colección de figuritas de porcelana de mi mamá, y el leve olor a la pipa de mi papá.
a pesar de que el doctor le había ordenado dejarla hace años. La tensión era palpable mientras nos sentábamos a comer el pot roast de mi mamá. Mi papá carraspeó varias veces, la señal segura de que se preparaba para lo que él consideraba una plática seria. Mi mamá daba vueltas rellenando vasos de agua que nadie tocaba y acomodando platones que no necesitaban ajuste. Tras 15 minutos de un silencio insoportable, mi papá dejó el tenedor en la mesa con una precisión deliberada. Tu hermana ha tenido algunos retos últimamente. Empezó, como si Elaine no estuviera sentada justo enfrente, mirando su plato. Su casero ha sido completamente injusto. Completamente injusto, repitió mi mamá. Enseguida le subió la renta sin aviso. Si hubo aviso, murmuró Elaine hace 2 meses. Me quedé callada. Ya sabía a dónde iba todo esto. El punto es que tu hermana necesita ayuda temporal, continuó mi papá. Siempre les hemos enseñado que la familia se apoya. La familia se apoya, repitió mi mamá, apretándole la mano a Elaine. Y sabemos que tienes ese depa tan lindo, con mucho espacio. La corrieron, solté de golpe. De eso se trata, ¿verdad? No pagó la renta otra vez y ahora no tiene dónde vivir. Mis papás se miraron entre ellos. Los labios de mi mamá se apretaron en una línea delgada. No es desalojo si te sales voluntariamente antes de que llegue a ese punto, dijo. Nosotros le dimos dinero para la renta, agregó mi papá, ahora con un dejo de confusión el mes pasado, y el anterior. Elaine, de pronto, se dedicó a mover los chícharos de su plato como si fueran lo más interesante del mundo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que me están pidiendo?, dije, aunque ya lo sabía. Creemos que sería mejor que Elaine se quedara contigo un tiempo, dijo mi mamá, usando ese tono meloso que siempre sacaba cuando quería manipular. No más hasta que encuentre otro lugar. Unos meses, máximo. Absolutamente no. La firmeza de mi voz me sorprendió incluso a mí. Natalie, dijo mi papá con tono duro, tu hermana necesita ayuda. Esto es lo que hace la familia. No. Esto es lo que nuestra familia hace por Elaine. Cuando yo necesité ayuda con la colegiatura, conseguí un tercer trabajo. Cuando necesité un lugar para vivir, busqué roomies y trabajé horas extra. Cuando quise comprar un depa, ahorré por años. Eso es diferente, interrumpió mi mamá. Tú siempre has sido tan independiente, tan capaz. Y esa fue la excusa para darme nada mientras a ella le daban todo, solté. Las palabras que había tragado por años por fin salían. No voy a dejar que se mude a mi casa. Ni un día. Ni una semana. Mucho menos meses. Pero tienes 2 recámaras, argumentó mi papá, el rostro enrojecido. Tengo una recámara y una oficina que necesito para mi trabajo. Y aunque tuviera 10, la respuesta seguiría siendo no. Elaine no respeta límites. Lo ha demostrado una y otra vez. Hay límites, dijo mi mamá con desdén, agitando la mano como quien espanta a una mosca molesta. Tú y tus límites, dijo mi mamá. Las hermanas deberían compartir y apoyarse. El apoyo es de ida y vuelta, respondí. ¿Cuándo me ha apoyado Elaine a mí? ¿Cuándo ha respetado mi privacidad o mis cosas? ¿Cuándo le ha importado lo que yo siento? Estás siendo egoísta, declaró mi papá, jugando su carta más fuerte. La misma acusación que me había mantenido controlada la mayor parte de mi vida. Tu hermana es familia. Yo también soy familia, dije, levantándome de la mesa con lágrimas corriéndome por la cara, aunque intentaba contenerlas. Pero eso nunca ha importado para ninguno de ustedes. Esa noche manejé de regreso con las manos tan apretadas al volante que mis nudillos se pusieron blancos. A través del velo de lágrimas, un pensamiento se volvió claro como el agua, nada iba a cambiar. Siempre sería la responsable, la que debía sacrificarse por Elaine. Siempre sería la hija cuyas necesidades iban en segundo lugar. Siempre estaría entregando pedazos de mí hasta no quedar nada, a menos que yo misma rompiera ese patrón. Esa noche, en mi depa, rodeada por las pruebas del desprecio de mi hermana hacia mi espacio y mis pertenencias, me derrumbé por completo. Los sollozos que me desgarraron salieron de un lugar profundo, primitivo. Años de dolor y coraje reprimidos por fin encontraban salida. Me acurruqué en el sillón,
abrazando una almohada como si pudiera protegerme del dolor que recorría todo mi cuerpo. Cuando por fin cesó la tormenta de llanto, me sentía vacía, pero curiosamente más clara que nunca. Ese espacio, que yo había creado como mi santuario, ya no se sentía seguro. Saber que mi hermana había estado ahí, revisando mis cosas, leyendo mis pensamientos más íntimos, dejando entrar a extraños, había contaminado todo. Mi depa ya no se sentía mío. A la 1 de la mañana, llamé a Taylor, mi mejor amiga desde la uni. Contestó al tercer timbrazo, con la voz espesa de sueño. Nat, ¿estás bien? La historia entera salió de mí como un torrente. El caos en el depa, la cena familiar, una vida entera de ser ignorada y menospreciada. Taylor escuchó sin interrumpir, soltando de vez en cuando murmullos de apoyo o indignación en los detalles más graves. Cuando al fin me quedé sin palabras, hubo un silencio que se alargó entre nosotras. Entonces Taylor dijo algo que lo cambió todo. Sabes que no tienes que seguir jugando el papel que ellos te asignaron, ¿verdad? Tienes derecho a reescribir el guión. ¿Qué quieres decir?, pregunté, secándome las lágrimas. Quiero decir que has pasado toda tu vida intentando ganarte la aprobación de personas que simplemente no son capaces de dártela. Tus papás ya te mostraron quiénes son y cómo te valoran. Créeles y toma decisiones en consecuencia. Sus palabras resonaron en mi pecho con una verdad innegable. ¿Entonces qué hago? Si fuera yo, dijo Taylor con cuidado, pensaría cómo sería mi vida si priorizara mi bienestar antes que sus expectativas. Tal vez eso signifique mudarte a un lugar que ellos no conozcan. Tal vez poner límites estrictos sobre cuándo y cómo convivir con ellos. Tal vez terapia para procesar toda una vida siendo la hija menos favorita. Todo lo anterior, susurré, con un plan empezando a formarse en mi mente. A la mañana siguiente, marqué al trabajo para reportarme enferma por primera vez en 3 años. En lugar de ir a la oficina, pasé el día investigando departamentos en colonias lejos de River North. Para la tarde, ya tenía citas para ver 5 lugares. Al día siguiente recorrí los 5 y me enamoré del último, un depa en el 4º piso de Wicker Park, con pisos de madera que crujían, una cocinita remodelada y ventanas que daban a un patio lleno de árboles. Era más pequeño y menos pulido que mi lugar actual, pero tenía carácter, lo más importante, nadie de mi familia sabía de él. Firmé el contrato ese mismo día, dejando el depósito y la primera renta con mis ahorros de emergencia. La casera, una señora mayor llamada Harriet que vivía en la planta baja, parecía encantada de tener a una inquilina tranquila y profesional. ¿Cuándo te puedes mudar?, preguntó al terminar el papeleo. Lo antes posible, le dije. ¿Este fin de semana te funciona? Con el nuevo depa asegurado, mi plan tomó forma con una rapidez sorprendente. Abrí una nueva cuenta en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, transfiriendo de inmediato la mitad de mis ahorros desde mi banco habitual. Puse un apartado postal para desviar ahí mi correspondencia en lugar de al nuevo depa. Empecé a llevar cajitas con mis cosas más valiosas al trabajo y de ahí directo al nuevo lugar. Decidí dejar atrás casi todos los muebles, el sillón, la mesa del comedor, la base de la cama, todo estaba contaminado por lo que había pasado. Solo llevé el sillón de lectura antiguo de mi abuela, algunos libros queridos, mis utensilios de cocina favoritos y mi ropa. El resto lo resolvería después. Armar el nuevo depa se convirtió en una especie de terapia. Cada objeto que llevaba era considerado con cuidado, me daba alegría, tenía un propósito, estaba libre de asociaciones negativas. El espacio resultante fue minimalista pero profundamente mío. Me consentí con un juego de sábanas nuevas, un edredón suave en tonos azules y verdes que me recordaban al mar. Colgué plantas en las ventanas y fotos de amigos en las paredes. Compré un escritorio de segunda mano que encajaba perfecto en un rincón junto a la ventana, creando un espacio de trabajo productivo pero tranquilo. Conforme el nuevo depa tomaba forma, sentía que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez en mi vida adulta, había creado un espacio completamente desconocido para mi familia, un santuario en el sentido más verdadero. Los aspectos prácticos de mi desaparición requerían planeación cuidadosa. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas. Hablé con mi jefe, explicándole vagamente que estaba lidiando con un tema familiar y necesitaba actualizar mis datos de contacto.
Organicé que los paquetes llegaran a un locker de Amazon en lugar de a cualquiera de los 2 departamentos. Solo le di mi nueva dirección a 3 personas: Taylor, Jessica y mi terapeuta, con quien había empezado a tener sesiones semanales. Durante las 6 semanas de transición, mantuve el contacto con mi familia al mínimo. Respondía mensajes con frases cortas y sin información. Esquivaba preguntas sobre vernos. Me excusaba con supuestas fechas límite de trabajo cuando me presionaban para las comidas del domingo. Cuando mi mamá llamaba, mantenía las conversaciones breves y sin revelar nada importante. Para cualquiera que pusiera atención, mi distanciamiento habría sido evidente, pero mi familia nunca me había prestado atención, a menos que necesitaran algo de mí. El nuevo depa pronto se volvió mucho más que un lugar para vivir, se convirtió en el cuartel general de mi renacimiento emocional y psicológico. Sin la ansiedad constante de visitas inesperadas o violaciones a mi privacidad, empecé a relajarme de maneras que nunca había experimentado. Dormía mejor. Experimentaba cocinando platillos elaborados solo por gusto. Invitaba amigos sin preocuparme de lo que pudieran contarle a mi familia. Taylor iba seguido, llevando regalitos para estrenar el depa o cenas para compartir. «Te ves diferente», comentó una noche mientras comíamos comida thai en cojines en el piso, porque mi mesa de comedor aún no llegaba. «Más tranquila». «Me siento diferente», admití, como si por fin pudiera respirar. En terapia trabajé las emociones complejas alrededor de mi familia, el duelo de nunca haber sido la hija favorita, el coraje por tantos años de trato desigual, la culpa que a veces me invadía al pensar en mi vida secreta. La doctora Reeves me ayudó a entender que poner límites no solo era sano, sino necesario, y que la incapacidad de mis papás para respetarlos era su falla, no la mía. Las familias funcionan con reglas no dichas y roles asignados, explicó en una sesión. A ti te tocó el papel de la autosuficiente, la que no necesita nada. Eso le servía al sistema familiar, pero no a ti. Al cambiar tu comportamiento, estás rompiendo ese sistema. Espera resistencia. Y la resistencia llegó, tal como ella había predicho. Con el paso de las semanas, los mensajes de mis papás se volvieron cada vez más urgentes. Los textos de mi mamá pasaron de ser saludos casuales a preguntas preocupadas sobre mi salud. Mi papá, que rara vez me contactaba directamente, empezó a llamarme de regreso del trabajo. Elaine, predecible como siempre, variaba entre acusaciones llenas de enojo y disculpas llorosas, dependiendo de lo que creyera que funcionaría conmigo. Yo lo observaba todo desde la distancia tranquila de mi nuevo hogar, respondiendo lo suficiente para evitar que me mandaran una revisión de bienestar, pero sin revelar mi situación real. Ese espacio me permitió ver con dolorosa claridad lo condicional que era su preocupación. Qué rápido su angustia por mí se convertía en fastidio cuando yo no me comportaba según el patrón establecido. Para la 6ª semana ya estaba completamente instalada en mi nueva vida. Mi nombre aparecía en el buzón. Sabía cuál era la mejor cafetería a la que podía ir caminando y era clienta habitual del tianguis orgánico cada sábado. Incluso había conocido a 2 vecinos que podrían convertirse en amigos, una diseñadora gráfica que trabajaba desde casa y una maestra de kinder con una risa contagiosa. El depa se sentía mío de una manera en la que ningún otro espacio lo había hecho. Sabía que un enfrentamiento con mi familia era inevitable. Incluso sabía que sería doloroso. Lo que no sabía era cuándo ni cómo sucedería. Al final, mi mamá tomó la decisión por mí con un mensaje que decía simplemente: cena familiar de emergencia mañana. Sin excusas. 6 de la tarde en punto. En las semanas previas a esa cena decisiva, los intentos de mis papás por contactarme se habían vuelto frenéticos. Mi teléfono se encendía con el nombre de mi mamá 5 o 6 veces al día. Los mensajes de voz eran cada vez más dramáticos. Natalie, cariño, nos estamos preocupando por ti. Luego. Natalie, por favor, márcanos. Solo queremos saber que estás bien. Y finalmente. Natalie Thompson, soy tu madre y te exijo que me llames inmediatamente. El estilo de mi papá era más directo. Tu mamá está muy preocupada. Llama a casa. Y después. Este comportamiento es inaceptable. Natalie, la familia no desaparece así. Mientras tanto, la situación financiera de Elaine había empeorado tras perder otro trabajo,
esta vez en una boutique de ropa. Según el detallado mensaje de mi mamá, el gerente simplemente no apreciaba el enfoque creativo de Elaine con el código de vestimenta. El subtexto era claro: Elaine necesitaba ayuda, lo que significaba que yo estaba destinada a dársela. Me había vuelto experta en esquivar preguntas sobre mi paradero. Cuando mi mamá preguntaba si iría a la cena del domingo, decía que tenía trabajo. Cuando mi papá pedía ayuda para mover muebles, contestaba que estaba enferma. Cuando Elaine preguntaba si podía dormir en mi sillón solo esta noche, inventaba que estaban pintando mi depa. Esas excusas funcionaban porque mi familia siempre había visto mi independencia como un rasgo fijo de mi carácter, no como un logro trabajado. Asumían que solo estaba siendo difícil o pasando por una fase. Nunca se les ocurrió que hubiera tomado pasos reales para protegerme de su invasión. El mensaje de la cena familiar de emergencia llegó un martes por la mañana. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero la doctora Reeves me había estado enseñando a distinguir entre evasión y límites. Evadir a mi familia indefinidamente no era una solución sostenible. Poner límites claros sí lo era. Esa cena podría darme la oportunidad de hacerlo. Ahí estaré, respondí con 3 palabras simples, lo que desató una lluvia de emojis sonrientes de mi mamá. El jueves por la tarde, mientras manejaba hacia la casa donde crecí, mi estómago estaba hecho nudos. Me había preparado lo mejor posible, ensayé respuestas con Taylor y con la doctora Reeves, medité en la mañana, salí a correr y elegí un atuendo que me hiciera sentir segura. Un saco entallado sobre una blusa sencilla y jeans. Aún así, al estacionarme en la cochera, sentí de nuevo el peso familiar de las expectativas sobre mis hombros. La casa lucía exactamente igual que siempre, los jardines perfectamente cuidados de mi mamá. El césped perfectamente recortado de mi papá, la luz del pórtico encendida como dando la bienvenida, y dentro, la cálida luz dorada filtrándose entre las cortinas entreabiertas. El retrato perfecto de un suburbio. Respiré hondo, me enderecé los hombros y toqué el timbre en lugar de usar mi llave. Un pequeño acto de separación que no pasó desapercibido para mi mamá cuando abrió la puerta. ¿Desde cuando tocas el timbre?, preguntó, intentando sonar ligera, pero con la tensión marcada en los ojos. Esta sigue siendo tu casa, ¿sabes? De veras, respondí en voz baja, entrando al recibidor. El ambiente dentro era espeso, lleno de tensiones no dichas. Mi papá estaba en su sillón de siempre, el periódico doblado a un lado, fingiendo ver un partido de béisbol con el volumen casi apagado. Elaine estaba en la orilla del sofá, desplazándose en su celular con falsa indiferencia. Levantó la mirada cuando entré, con una expresión imposible de leer. La cena estará lista en 10 minutos, anunció mi mamá, apresurándose de nuevo hacia la cocina. Hice tu favorito, carne asada con las papitas rojas que tanto te gustan. En realidad a quien le encantaban esas papas era a Elaine, no a mí. Yo llevaba 3 años siendo vegetariana, un detalle que mi mamá siempre olvidaba o ignoraba. En lugar de corregirla, solo asentí y me senté lo más lejos posible de Elaine. La cena fue una clase magistral de comunicación pasivo-agresiva. Mi mamá llenaba cada silencio con pláticas nerviosas sobre vecinos y parientes lejanos. Mi papá la interrumpía con gruñidos de aprobación. Elaine solo empujaba la comida en su plato, sin aportar nada. Yo respondía lo mínimo, esperando a que surgiera la verdadera razón de la reunión. Y, como siempre, llegó con el postre. Mi mamá había hecho pay de manzana, que tampoco era mi favorito, pero sí el de Elaine. Mientras lo servía con exagerada importancia, mi papá carraspeó. Tu hermana ha tenido unos contratiempos, empezó, como si estuviéramos continuando una plática de antes. El mercado laboral está muy difícil ahorita. Muy competitivo. Sí, súper competitivo, y las rentas están carísimas, añadió mi mamá, asintiendo con fuerza. Yo no dije nada, solo probé un pedazo de pay. El asunto es, siguió mi papá, sacando algo del bolsillo. Creemos que encontramos una buena solución. Temporal, claro, hasta que Elaine se recupere. Con toda ceremonia, colocó un manojo de llaves en la mesa, justo entre nosotros. Mis llaves de mi departamento en River North. Creemos que tiene todo el sentido que tu hermana use tu depa un tiempo, dijo mi mamá con voz alegre, forzada. Tú casi no estás, siempre trabajando,
y tienes tanto espacio. Ya hablamos con tu administrador del edificio, añadió mi papá. El señor Peterson, muy buen tipo. Dijo que no había problema con añadir a Elaine temporalmente en el contrato. Me quedé mirando las llaves, sintiendo una calma extraña. Hablaron con mi administrador sin consultarme primero. Sabíamos que aceptarías cuando lo pensaras bien, respondió mi mamá. La familia ayuda a la familia. Elaine por fin levantó la vista, con una sonrisa victoriosa apenas disimulada. Te prometo que esta vez voy a mantener todo súper limpio, dijo, insinuando claramente que se mudaría me gustara o no. Entonces ya está arreglado, concluyó mi papá, seguro de sí mismo. Elaine puede mudarse este fin de semana, solo por unos meses, hasta que encuentre algo más. Todos me miraban ahora, esperando mi obediencia. El mismo guión de siempre, el que habían seguido toda mi vida, la hija responsable sacrificándose otra vez, poniendo las necesidades de su hermana por encima de las suyas, aceptando la desigualdad en silencio. Miré a cada uno, la expresión confiada de mi papá, los ojos suplicantes de mi mamá, la sonrisa triunfante de Elaine. Y tomé mi decisión. Me sentí sorprendentemente tranquila al verlos ahí, esperando mi sumisión predecible. Pero esta vez yo tenía información que ellos no, un poder que no podían anticipar. La ironía de que hubieran creado esta situación con sus propias acciones no pasó desapercibida para mí. Qué curioso, dije, con la voz firme y clara. No he vivido en ese depa desde hace 6 semanas. El silencio que siguió fue absoluto. El tenedor de mi mamá cayó contra el plato. La expresión confiada de mi papá se congeló y luego se desmoronó en confusión. La sonrisa presumida de Elaine desapareció, reemplazada por unos ojos abiertos y labios entreabiertos. ¿Cómo que no has vivido ahí?, preguntó al fin mi mamá, con la voz temblorosa. ¿Dónde has estado quedándote? Mi papá se inclinó hacia adelante, la cara enrojeciéndose con el inicio de la ira, su reacción automática cada vez que perdía el control. ¿De qué hablas, Natalie? Claro que vives ahí. Acabamos de hablar con tu administrador ayer. Todavía soy dueña del departamento, aclaré. Todavía pago la hipoteca. Pero ya no vivo ahí. Me mudé hace 6 semanas, después de que Elaine entró sin permiso mientras yo estaba de viaje, invitó a extraños, revisó mis cosas personales y leyó mi diario. La cara de Elaine palideció y luego se puso roja. Yo no, o sea, no fue así. Fue exactamente así, repliqué, sin perder la compostura. Violaste mi espacio y mi privacidad. Siempre lo has hecho, porque nunca te enseñaron que los límites de los demás importan. Otra vez con tus límites, dijo mi mamá, levantando las manos. Tú y esos límites. Somos familia, Natalie. La familia no tiene límites. Las familias sanas sí tienen límites, respondí. Y las familias sanas se respetan. No hacen diferencias, no esperan que un hijo se sacrifique siempre por el otro, ni toman decisiones importantes sobre la casa de alguien sin preguntarle. La expresión de mi papá pasó de la confusión a un enojo absoluto. Así que nos has estado mintiendo por semanas, ocultando dónde vives. ¿Qué clase de hija hace eso?, soltó mi papá. La clase de hija que ha aprendido que es la única manera de protegerse, respondí en voz baja. La que se pasó toda la vida intentando ganarse la misma consideración que siempre se le dio a su hermana sin esfuerzo. La que finalmente entendió que eso nunca iba a pasar. Esto es ridículo, dijo mi mamá, con lágrimas acumulándose en los ojos. Siempre las hemos tratado exactamente igual. No pude evitar una risita corta y amarga. Mamá, eso no es verdad. Y creo que en el fondo lo sabes. Cuando Elaine necesitó dinero para la universidad, ustedes se lo pagaron. Cuando yo lo necesité, tuve que trabajar en 3 empleos. Cuando Elaine perdió departamentos porque se gastaba la renta en otras cosas, ustedes la rescataron. Cuando yo ahorré por años para comprar mi propio lugar, apenas si lo mencionaron, hasta que decidieron que podía servir para resolverle los problemas a Elaine. Eso es completamente diferente, intervino mi papá. Elaine necesita más apoyo. Es sensible. Y yo era capaz, terminé por él. Tan capaz, que decidieron que no necesitaba papás, solo observadores ocasionales que se aparecían cuando necesitaban algo de mí.
Elaine había estado inusualmente callada, pero ahora habló con ese tono herido que siempre le funcionaba. ¿Y ahora a dónde se supone que voy a ir? No tengo dónde vivir. Ese no es mi problema, contesté, sorprendida de lo fácil que salieron las palabras. Nunca lo fue, pero de alguna manera siempre acababa siéndolo. Ya no más. No puedes simplemente abandonar a tu hermana, jadeó mi mamá. ¿Dónde estás viviendo? Necesitamos saberlo. No, no lo necesitan, dije firme. Ese es el límite que estoy poniendo. Tengo un lugar nuevo donde me siento segura. Elaine no tiene derecho a saber dónde está. Ustedes tampoco. No hasta que pueda confiar en que esa información no se usará en mi contra. En tu contra, bufó mi papá. Somos tus padres, no tus enemigos. Entonces empiecen a comportarse como tales, respondí, levantándome de la silla. Empiecen a respetar mis decisiones. A tratarme con la misma consideración que le dan a Elaine. A reconocer que soy adulta y tengo derecho a decidir quién entra a mi casa y cuándo. No puedes irte así, dijo mi mamá, el pánico asomándose en su voz. Tenemos que hablar de esto como familia. He intentado hablar de esto toda mi vida, repliqué, tomando mi bolso. Nunca les ha interesado escuchar. Cuando estén listos para una conversación real, una donde mis sentimientos y necesidades importen tanto como los de Elaine, saben cómo encontrarme. ¿Y si necesitamos verte? Si hay una emergencia, la voz de mi papá había perdido firmeza. Pueden llamar o mandar mensaje. Si es una emergencia de verdad, y no otro intento de manipularme para resolverle la vida a Elaine, voy a responder. Elaine lloraba ahora, lágrimas verdaderas resbalando por su cara. Estás siendo tan cruel. Solo necesitaba ayuda. Por primera vez la miré directo, sin ver a la víctima eterna que solía representar, sino a la adulta que siempre había elegido tomar en lugar de pedir, asumir en lugar de ganarse algo. Siempre has necesitado ayuda, Elaine. Y yo siempre te la he dado, incluso cuando me lastimaba hacerlo. Eso termina hoy. Es momento de que resuelvas tus propios problemas. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mamá me seguía con las manos revoloteando de ansiedad. No puedes simplemente darle la espalda a la familia, Natalie. La familia es para siempre. Puse la mano en la perilla y me detuve. No le estoy dando la espalda a la familia, mamá. Le estoy dando la espalda al papel que ustedes me asignaron en esta familia. Sigo siendo tu hija. Sigo queriéndolos. Pero ya no voy a ser la red de seguridad de Elaine, ni la confiable a la que solo notan cuando necesitan algo. El camino de regreso a mi nuevo depa fue surrealista. Mis manos deberían haber estado temblando, mi corazón acelerado. En lugar de eso, sentí una paz profunda recorriéndome. Por primera vez en mi vida adulta había dicho mi verdad sin disculpas ni suavizarla. Había puesto un límite y lo sostuve, a pesar de la manipulación emocional que siempre había funcionado antes. Al subir los 4 pisos hasta mi apartamento, me descubrí sonriendo. Ese espacio me recibió más como hogar que cualquier otro donde hubiera vivido. No por los muebles ni la ubicación, sino porque representaba una elección mía. Una decisión de priorizar mi bienestar. Una elección de reescribir el guión de mis relaciones familiares. Una elección, al fin, de ponerme a mí misma primero. Los días posteriores a la confrontación trajeron una tormenta de emociones que no había anticipado del todo. Primero vino el alivio, una descarga que me hizo sentir físicamente más ligera. Después, las olas de duda, había sido demasiado dura, debí buscar una forma más suave de poner límites, ¿estaba destruyendo mi relación con la familia sin remedio? Luego llegó la culpa, tan arraigada tras años de escuchar que la obligación familiar estaba por encima de las necesidades personales. Y debajo de todo eso, una corriente de duelo por la familia solidaria que siempre había querido pero que nunca tuve realmente. La soledad inicial fue más dura de lo que esperaba. Los domingos en la tarde, cuando normalmente estaba en la cena familiar, se sintieron especialmente vacíos. Los llené con nuevos rituales, llamar a amigos, dar largas caminatas por mi colonia, cocinar platillos elaborados solo para mí, ir a clases de yoga comunitario en el estudio de la esquina. Poco a poco,
Ese vacío dejó de sentirse como carencia y empezó a sentirse como posibilidad, un lienzo esperando nuevas conexiones y experiencias. Mi celular se convirtió en un campo de batalla de manipulación emocional. Los mensajes de mi papá eran duros y acusatorios. Tu mamá está destrozada. Elaine tuvo que irse a vivir con una compañera de trabajo. Esto no es lo que te enseñamos, dijo mi papá. Mi mamá se turnaba entre intentos de hacerme sentir culpable. Anoche lloré hasta quedarme dormida y esfuerzos desesperados por sonar normal. Hoy vi una blusa que se vería preciosa con tu tono de piel. Elaine, en cambio, era la más errática. Pasaba de ataques venenosos, siempre me has tenido envidia, a súplicas patéticas, no tengo a dónde ir, hasta intentos de cruzar mis límites. Solo dime tu nueva dirección. Te juro que no se la voy a decir a mis papás. Al principio no respondía nada, aplicando lo que me había enseñado la doctora Reeves, reconocer las emociones que me provocaban sus mensajes sin sentirme obligada a actuar. En vez de eso, me enfoqué en construir mi nueva vida. Me uní a un club de lectura en la librería independiente del barrio. Empecé a ayudar los fines de semana en un banco de alimentos. Acepté invitaciones a cenar de compañeros de trabajo con los que antes mantenía solo relación profesional. Cada nuevo vínculo me recordaba que la familia también se podía elegir, no solo heredar. Después de 3 semanas de silencio, finalmente contesté uno de los mensajes de mi mamá. Solo le pregunté sobre el cumpleaños próximo de mi papá. Eso abrió un canal de comunicación limitado y cuidadoso. Respondía mensajes, pero ignoraba las manipulaciones emocionales. Evitaba preguntas sobre mi ubicación. Contestaba sobre noticias de la familia extendida, pero no sobre la última crisis de Elaine. Al inicio fue agotador, esa vigilancia constante, pero poco a poco se volvió algo natural. 5 semanas después de la confrontación, acepté ver a mis papás en una cafetería, a medio camino entre su casa y mi oficina. Terreno neutral, como había sugerido la doctora Reeves, para evitar los detonantes emocionales de la casa familiar. Llegué temprano, eligiendo una mesa cerca de la puerta, tanto para facilitar una salida rápida si era necesario como para observar su llegada. Los vi más envejecidos. El porte de mi papá un poco más encorvado, la sonrisa de mi mamá más tensa. Me vieron enseguida, mi mamá levantó la mano en un saludo tímido, mi papá asintió con rigidez. Venían vestidos de forma más formal de lo usual, él con una camisa de botones en vez de su polo de fin de semana, ella con vestido de iglesia en vez de ropa casual. Estaban tratando esto como una reunión oficial, lo cual era tan triste como cómico. «Te ves bien», dijo mi mamá después del torpe saludo. Sus ojos me escaneaban como buscando señales visibles de sufrimiento. «Estoy bien», confirmé, tomando un sorbo de mi latte. «El trabajo va bien. La vida va bien». Mi papá carraspeó. «Tu hermana pregunta por ti». Por supuesto, ese sería su primer intento. Asentí sin añadir nada. La conversación que siguió fue incómoda, llena de silencios largos y rodeos. Mi mamá habló de los vecinos, de su club de jardinería, de una receta nueva. Mi papá mencionó un problema con las canaletas, la temporada de béisbol, un documental. Yo compartí detalles limitados de un proyecto en el trabajo, una película que había visto, una nueva cafetería cerca de la oficina. Éramos como actores representando una conversación familiar, sin la naturalidad ni la intimidad que debería tener. Fue mi mamá quien rompió la superficie. «Te extrañamos», dijo de pronto, con la voz quebrándose. «La casa se siente vacía sin ti en las cenas de domingo». «No he vivido ahí desde hace 12 años», mamá, respondí con suavidad. «Lo sé, pero igual eras parte de nuestra rutina, de nuestra vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No entiendo por qué tenía que cambiar». Inquieto por la demostración de emociones, mi papá se movió en su asiento. «Lo que tu madre intenta decir es que tal vez dimos por sentada tu independencia. Tu constancia». Era lo más cercano a una admisión de culpa que había escuchado de él. Guardé silencio, dejando que el momento respirara. «Nunca quise que te sintieras menos importante que tu hermana», continuó mi mamá, secándose los ojos con una servilleta. «Siempre fuiste tan capaz, tan autosuficiente. Elaine necesitaba más de mi tiempo, de mi atención». «Ese es el problema», mamá, dije en voz baja.
Confundiste ser capaz con no tener necesidades. Todos tenemos necesidades. Yo solo aprendí desde temprano que las mías no serían atendidas, así que dejé de expresarlas. Mi papá frunció el ceño. Eso no es justo, Natalie. Nosotros te dimos lo que necesitabas. Apoyamos tu educación. Pagaron $500 por semestre, lo corregí. Yo trabajé en 3 empleos para cubrir lo demás. A Elaine le pagaron la carrera completa, más su departamento y dinero extra. ¿Sí ves la diferencia? Abrió la boca para discutir, pero luego la cerró, algo parecido a una comprensión iluminando sus ojos. Nunca quisimos lastimarte, susurró mi mamá. Les creo, dije. Pero sí me lastimaron. Y siguieron haciéndolo incluso cuando intenté poner límites. Lo del departamento fue la gota que derramó el vaso. Darle a Elaine las llaves de mi casa sin siquiera preguntarme mostró lo poco que me respetaban como adulta. Mi papá bajó la mirada a su café intacto. Debimos haberte pedido permiso primero. Ese reconocimiento tan largamente esperado aflojó algo en mi pecho. Sí, debieron hacerlo. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó mi mamá, extendiendo su mano sobre la mesa. La tomé, pero respondí con calma. El perdón es un proceso, no un evento. Estoy trabajando en ello, pero reconstruir la confianza va a tomar tiempo y esfuerzo constante de todos. ¿Y Elaine?, preguntó mi papá. Sigue siendo tu hermana. Elaine y yo tendremos que encontrar nuestro propio camino, contesté con firmeza. Eso es entre ella y yo. Ahora está viviendo con su amiga Yasmín, añadió mi mamá. Pero no es ideal, el depa es muy pequeño. Reconocí el intento sutil de reactivar mi sentido de responsabilidad y negué con la cabeza. Mamá, no soy responsable de donde viva Elaine. Ese es exactamente el patrón que tenemos que romper. Ambos se incomodaron, pero no discutieron más. Cuando nos preparábamos para irnos, mi mamá lanzó la pregunta inevitable. ¿Cuándo te vamos a ver otra vez? ¿Vas a venir a la cena del domingo? Todavía no, respondí con honestidad. Necesito más tiempo, pero tal vez podamos vernos por un café en un par de semanas. Era un paso pequeño, pero sus sonrisas cautelosas sugirieron que, por ahora, era suficiente. Elaine estuvo notablemente ausente de esa primera reunión y también de los intercambios de mensajes cuidadosos que siguieron. 3 semanas después recibí un mensaje suyo que se destacó de todo lo anterior. Empecé terapia. La terapeuta dice que debo disculparme contigo cuando esté lista. Aún no lo estoy, pero quería que supieras que lo estoy trabajando. Era la primera vez que mi hermana reconocía, aunque fuera de forma indirecta, que su comportamiento podía necesitar una reparación. Le contesté con algo simple. Me da orgullo que hayas tomado ese paso. En mis propias sesiones de terapia, la doctora Reeves me ayudó a procesar las emociones complejas de reconstruir las relaciones familiares bajo nuevos términos. Lo que estás haciendo es increíblemente difícil, me dijo. No solo estás cambiando tu conducta. Estás pidiendo que todo un sistema familiar modifique patrones establecidos por décadas. Habrá retrocesos. Habrá resistencia. La clave es la consistencia en tus límites. Tomé sus palabras muy en serio. Especialmente cuando mi mamá empezaba con preguntas cautelosas sobre mi nueva dirección o cuando mi papá insinuaba que las reuniones familiares serían más fáciles si Elaine y yo simplemente dejáramos el pasado atrás. Cada vez respondía con firmeza pero con suavidad, reafirmando los límites que había establecido. Mientras tanto, mi vida en Wicker Park florecía. Me hice amiga de Zoe, la maestra de kinder del pasillo, quien me presentó a su grupo de amistades. Me uní al huerto comunitario de la cuadra, donde cuidaba hierbas y verduras junto a vecinos de todas las edades. Acepté una promoción en el trabajo que reconocía la calidad de mis aportaciones, no solo mi confiabilidad. Pero lo más importante fue que empecé a construir una nueva relación conmigo misma, sin el desgaste constante de las expectativas familiares y de la invasión de mis límites. Descubrí intereses y partes de mi personalidad que había tenido reprimidas por años. Tomé clases de cerámica y descubrí que tenía talento natural para moldear el barro. Me uní a un grupo de senderismo que exploraba parques estatales cerca de Chicago. Retomé la escritura de cuentos cortos.
Algo que había disfrutado en la universidad pero había abandonado con las exigencias de la vida adulta. 6 meses después de aquella confrontación en la mesa de mis padres, los invité a cenar en un restaurante cerca de mi nuevo departamento. Fue un riesgo calculado traerlos a mi vecindario, pero uno que se sintió correcto. Después de la cena, los acompañé hasta mi edificio, pero no los invité a subir. Los límites seguían firmes, aunque lo suficientemente flexibles como para permitirles conocer ese pedacito de mi vida. Se ve bonito, dijo mi papá, mirando la fachada de ladrillo con aprobación. Buen vecindario. Lo es, asentí. Soy feliz aquí. Mi mamá apretó mi mano. Eso es lo que importa, cariño, que seas feliz. Sonreí, reconociendo la sinceridad detrás de sus palabras. Nuestra relación estaba lejos de ser perfecta, aún había desequilibrios, aún cargaba con las sombras de viejos patrones. Pero estaba evolucionando, transformándose en algo que, con esfuerzo de todas las partes, algún día podría volverse realmente sano. En cuanto a Elaine, nuestra reconciliación llegó más despacio. 3 meses de terapia la ayudaron a reconocer patrones en su propio comportamiento, y entonces me buscó con una disculpa genuina, mencionando acciones concretas en lugar de excusas vagas. Empezamos con interacciones cuidadosamente estructuradas, cafés con inicio y fin definidos, actividades que no involucraran mi casa ni mis cosas. Poco a poco, con cautela, comenzamos a reconstruir una relación basada en el respeto mutuo, no en las dinámicas disfuncionales de nuestra infancia. El camino de poner límites y reconstruir vínculos familiares en términos más sanos sigue en curso. Todavía hay conversaciones difíciles, todavía hay momentos en que los viejos patrones intentan reaparecer. Pero ya no me siento responsable de las emociones y necesidades de todos a costa de las mías. Ya no sacrifico mi bienestar para mantener la ilusión de armonía familiar. A veces lo más valiente que podemos hacer es reconocer cuando una relación nos está dañando y dar pasos para protegernos, aunque parezcan radicales, aunque vayan en contra de todo lo que nos enseñaron sobre las obligaciones familiares. No es egoísta exigir respeto. No está mal establecer límites. Y a veces la única manera de amar de verdad a tu familia es amarte lo suficiente a ti mismo como para cambiar la dinámica por completo. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que siempre los cruzan? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Recuerda, proteger tu paz no es egoísmo, es necesario para tu bienestar. Si esta historia te resonó, dale un like y suscríbete para escuchar más sobre cómo encontrar fortaleza en medio de dinámicas familiares complicadas. Compártela con alguien que necesite escuchar que poner límites es un acto de autocuidado, no de egoísmo. Gracias por acompañarme en este camino. Espero que te ayude a navegar el tuyo hacia la paz.